Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle a la revista número 21 de Construye tu Ectomóvil o de las revistas número 75, 76, 77 y 78 si lo estás armando de manera individual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle más cosas a la carrocería. Prácticamente vamos a terminar el frente con todo y parabrisas. Va a estar muy emocionante esto. No quepo en mi escritorio, tengo la carrocería de este lado, tengo el motor de este lado. Vamos a necesitar todo, pero va a estar buenísimo. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir para que el canal siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias por eso. Y bueno, para no dilatarte más, ¿qué te parece mejor si vamos a darle? Y como te decía, no quepo, así que vamos a intentar hacer eso con este pequeño espacio que me queda. De este lado tengo la revista 21. Vamos a ver su contenido. Como te decía, es tapa 75. Vamos a poner esta orilla cromada. 76 vamos a poner la otra defensa. 77 la otra orilla cromada con también la otra defensa. Y 78 su parabrisas. Tenemos las instrucciones por aquí, muy bonito. Y vamos a conocer un poquito del comportamiento de los modelos. Y pues aquí el conocido del canal, el Titanic, tal como aparece en la segunda película de Cazafantasmas, cuando comienza la invasión fantasma y el Titanic al fin llega al puerto de Nueva York. Ahí está este señor construyendo su modelo, como yo le hago con el mío. Y pues tenemos el modelo que se utilizó en la película para el Titanic fantasma. Tenemos otros de los modelos que se han utilizado, como el disfraz de la Estatua de la Libertad, el museo parece ser, la antorcha de la libertad, la corona, el museo, todo muy bien hecho en estas películas ya clásicas. Tenemos un poco del drama de los disfraces o de las vestimentas. En este caso es de Cazafantasmas 2 con su logotipo, y de este lado tenemos el de Cazafantasmas 1. Ahí tendremos algo que conversar sobre el tema para el siguiente número. Y pues tenemos aquí un poquito cómo es el jumpsuit que utilizó Dan Aykroyd. Está interesante como no es todo de un solo color, sino que tiene como dos colorcitos. Eso yo no lo había visto. El fantasma de Washington Square, que siempre pensé que tenía dos patas, una de este lado y otra de esta, pero como verás por acá, en realidad tiene como un tentaculillo por ahí colgándole, bastante chistosito. Tenemos un poco de las luces, como fueron también un factor en estas películas, y las entrevistas de siempre. Para el siguiente número vamos a comenzar con los visores para el sol dentro del parabrisas y con la puerta del lado izquierdo, y como te decía, el logotipo. Sin embargo, vamos a hacer una modificación aquí porque este no es como el indicado para esto, y pues eso es todo. Voy a poner mi revista por aquí para comenzar a seguir las instrucciones. Y de este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y ya tengo mis piezas listas, ya también tengo el cofre listo, que es lo que vamos a utilizar. Vamos a comenzar con esta pieza cromada, que si te fijas, tiene tres pivotes para tornillos, uno aquí enfrente, otro aquí en medio y otro acá al final. Estos van a embonar en estos orificios, uno aquí al frente, otro aquí en medio y otro al final, para que simplemente la coloquemos de esta forma, así. Y la atornillemos por la parte inferior con tres tornillitos tipo BP. Le voy a dar la vuelta para mostrarte cómo. Le voy a dar la vuelta así. Tal vez lo más práctico sea ponerlo de esta forma, así sin que se les caiga. Ya tengo mis tornillitos de este lado y vamos a poner esta pieza y atornillarla. Ya que lo colocamos, vamos a darle la vuelta otra vez a nuestro coche. Ya vienes, trabajamos la cajuela y como puedes notar, embona perfectamente a lo largo de la orilla de esta pieza metálica. A continuación del chasis, de lo que ya habíamos construido con anterioridad, vamos a buscar el cable que tenga la letra U. Lo puedes encontrar más fácil porque es el que tiene esta palanquita de este lado. Y lo que vamos a hacer va a ser conectarlo y lo vamos a poner por acá. Vamos a darle la vuelta otra vez a nuestro querido Ecto. Vamos a mover todo. Y voy a mover esto para acá para que el enfoque sea justo a la parte donde vamos a trabajar, que es aquí. Ahí estás. Vamos entonces a tomar nuestro cablecito, aquí lo tengo, y en esta posición, así como te lo estoy mostrando, lo vamos a colocar aquí
de esta forma. Y vamos a zamar una de las piezas que tengo por acá escondida, que es esta de aquí. Y se la vamos a poner encima. De esta manera. Y vamos a atornillar con dos tornillitos tipo EM. Como vamos a metal, ya sabes, una gotita de aceite en cada uno de ellos. Ya atornillado te va a quedar esta pieza de esta manera, así. Ahora vamos a desconectar el cable S del chasis y nos lo vamos a traer para acá también. Ya con tu cable tipo S, aquí lo tengo, vamos a ponerlo a través de esta abertura por aquí. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a juntarlo con el cable que acabamos de poner, el cable que era U. Sí, U. Vamos a darle un poquito más de espacio. Vamos a darle como por ahí. Mejor que sobre. Espero que no sea demasiado. Y vamos a darle la vuelta por aquí. A ambos cables. Algo así. Y déjenme ir por un poquito de cinta. Nada más para mantenerlos en su lugar unos momentos. Ya puse este en su lugar. Y lo voy a atornillar por dentro. Y ya que terminamos con esto, podemos dejarnos la carrocería por unos segundos. Vamos a construir una lamparita, la Unity S6, para nuestro vehículo. Y vamos a construir esta lamparita. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar esta pieza de aquí, junto a su cubierta, que será esta de acá. Y si te fijas, no es toda pareja. Tiene una parte que es como plana y tiene como un pedacito que le hace falta. Ese es para que lo encajemos de manera adecuada aquí a esta parte de acá abajo. Vamos a ver si le atinamos. Me viene y lo presionamos y te va a quedar así. No es necesario poner pegamento ni nada, embona bien y esto no se va a caer. Ahora vamos a ponerle, vamos a sacar primero con mis pincitas esta base, se la pondremos en la parte posterior aquí y la atornillaremos con un tornillito tipo RP. Te va a quedar así más o menos. Déjame hacerlo de volada y vuelvo. Listo, ya tenemos esta parte aquí. Vamos a ir ahora por su cubierta. Tengo acá también. Y esta simplemente la pondremos encima. Al parecer esto no tiene nada que indique si tenga que una ubicación. La vamos a presionar, pero no ha entrado de manera adecuada. Y parece que ya. Vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está. Ahora sí entró bien. Y te va a quedar así hasta el momento esta bonita lamparita. Vamos a ir ahora por la base, que será esta que tengo aquí, la que termina como en unas tenacitas, como puedes ver. Y esta se la vamos a poner a la parte inferior de la lámpara. Déjame ver exactamente cómo, nomás para no equivocarme. Así. Y la vamos a atornillar con un tornillito tipo SP. Ahora sí, atornillado te va a quedar así, con esto en esta orientación de esa forma. Finalmente vamos a ir por nuestra última pieza que tenemos en este paquete, que es esta de aquí. Y lo que haremos será introducir esta parte, la de las dos patitas, a través de este orificio, así. Lo vamos a atornillar con un tornillito tipo RP para terminar este fascículo. Y ya terminado te va a quedar la pieza de esta forma, así. Y con esto terminamos este fascículo. Vamos a darle al 76. Para el 76 lo que tenemos es algo muy conocido. Vamos a construir la siguiente defensa. Voy a traer mi toallita. Voy a sacar esta pieza bonita de la defensa. La voy a poner así. Y vamos a ponerle su orilla cromada. De esta manera. Poniéndolas justo sobre los pilares para tornillos que ya tenemos listos por aquí. De esta forma. Y los vamos a atornillar con 3 tornillitos tipo BM que ya tengo por acá también. Hago rapidísimo y vuelvo. Ya que terminamos de atornillarlo, la pieza nos va a quedar así. Y con esto terminamos el fascículo 76.
Para el 77 ya tengo las piezas listas, sin embargo los voy a poner por ahora para un ladito. La única que voy a sacar va a ser la otra orillita cromada. Y de la misma forma que hicimos al inicio de este video, vamos a hacerlo con nuestro Ecto, pero del otro lado. Así necesitaré mi toallita, porque lo vamos a poner por acá. Este también tiene 3 pilares para tornillos, uno al final, uno en medio y otro al inicio, para que embone con sus orificios correspondientes al inicio, a la mitad y al final. Simplemente vamos a introducir esta orilla aquí. A ver si le atino. Ahí estás. Y por la parte inferior la vamos a atornillar con 3 tornillitos tipo BP. Ya atornillado, vamos a darle la vuelta tantito a nuestro coche. Esto ya es muy pesado. Y pues tenemos ya nuestras 2 orillas. Vamos a cerrarla. Y pues queda perfecto. Cierra muy bien la cajuela, como puedes ver. Y ya no se te va a abrir, se ve muy bonito. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a buscar el cable que tiene la letra W, y la vamos a desconectar otra vez de nuestros chasis para traérnosla a la otra puerta de nuestro coche. Es este cable, es fácil identificarlo, ya sea por la etiqueta W o porque trae esta cosita para la puerta. Vamos a poner este por aquí y lo vamos a poner de forma que nuestra defensa no se vaya a maltratar para colocar esta pieza. Esta pieza la vamos a colocar en este espacio que tengo aquí. Así. Vamos a quitarle este nudito nomás porque me gustaría tener un poco más de aire. Ahí estás. Y la ponemos aquí. Y del mismo modo como hicimos en la primera pieza, vamos a ir por su tapita, que no encuentro aquí. Es que ahora me la pusieron en una bolsita, no me hagan eso, ya me estaba espantando que no venía. Aquí está. Ay, caray, con una pieza que no había visto. Está. Tengan cuidado cuando abran la bolsita entonces, porque viene esa pieza y la voy a poner en la caja para que no se me pierda. Y lo que haremos con esta, del mismo modo como hicimos con la anterior, será sin que se les caiga el cable. Ahí estás. Dije que sin que se les caiga el cable. Vamos a ponerle este justo para que no se esté cayendo en esta posición, y lo vamos a atornillar con 2 tornillitos tipo EM con su gotita de aceite. Lo voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hayas atornillado, te debe quedar así. Si te fijas, la pieza tiene una muesquita. Esa en las dos ocasiones tiene que quedar mirando hacia enfrente para que no vayas a tener ningún problema. Vamos a dejar tantito nuestra carrocería por aquí, a ver si no se cae. No, parece que no. Y vamos a ir por nuestra defensa, que la tengo acá. Y vamos a ir por esta pieza que tengo aquí, que será la base del espejo. Aquí lo único que hay que tener mucho cuidado es que una vez que la empezamos a colocar, ya no vamos a poder manipular tan fácil el Ecto 1 para que no se quiebre esta pieza. Tiene un pegue de colocación, como puedes ver, y la parte donde atornillaremos para que lo pongamos y no haya forma de equivocarse aquí. Ahí está. Y a través de este orificio lo vamos a atornillar con un tornillito tipo GM con su gotita de aceite. Se quedará de esta manera la base del espejo instalada en su lugar. A continuación vamos a colocar nuestra defensa en el auto. A ver, por ahí vas, ahí estás. Y de la misma forma como hicimos, vamos a tratar de que estas 2 columnas para tornillos, la voy a enseñar mejor, estas 2 embonen estos 2 orificios aquí. Así, de esa forma. Y a través de esas 2 columnas vamos a atornillar con 2 tornillitos tipo JM, y de los otros 2 orificios pequeños con 2 tornillitos tipo LM, igual que como habíamos hecho del lado izquierdo. Lo voy a hacer rápido y vuelvo. Ya que terminamos de poner esa pieza, vamos a cerrar otra vez esto aquí. Y vamos a ponerlo momentáneamente por acá. Rayita. Ahí estás. Y ahora vamos a ir por esta pieza que tenemos aquí. Es la antena. Ahí está. Y el piquito que te decía que habíamos que guardar para que no se perdiera. Este pequeño pin.
y simplemente lo vamos a insertar por aquí. Así, a la buena de Dios, parece que no se va a salir. Te va a quedar esto así. Pero ahí no queda la cosa. Esto lo vamos a insertar justo en nuestra defensa que acabamos de poner. Lo vamos a hacer acá. En este orificio va a salir la antena por aquí. Así. Ahí estás. Así. Y a través de este orificio lo vamos a atornillar con un tornillito tipo EM. Ya que lo atornillamos, vamos a darle la vuelta tantito, nomás tantito, a nuestro Ecto 1. Suéltame la toalla, suéltame la toalla. Se me hiló la toalla, ya estás. Y podemos ver que de los dos lados de la defensa esto se me quiere cerrar porque... Y listo, ahora sí ya cierra. Si te pasa a ti, no te espantes. Nada más afloja un poquito los tornillos de la defensa, los que son más pequeños. Y con eso va a entermonar muy bien el cofre y lo vas a poder abrir y cerrar sin ningún problema. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra construcción. Lo que sigue es que vamos a poner las ventilaciones. Este simplemente, si te fijas, tiene 3 columnas para tornillos. Una al inicio, una al medio y una al final. Que embonarán con estos orificios justamente. Vamos a ponerlo encima. Que qué bonito cambia esto, con muy poquito, con estas cosas cromadas, cómo cambia la vista de este modelo. Ahí va. Esta pieza, por cierto, sí es de plástico, por si te lo preguntabas y sí o por si querías saber. Listo, ya está. Este lado no quiere embonar, este se zafó. Ahí está, ahora sí. Y por la parte inferior, otra vez por la parte inferior, vamos a atornillar. Aquí vamos, de nuevo, con 3 tornillitos tipo EP. Deja mover mi toalla junto al coche. En estos orificios que se ven aquí, uno aquí, no es cierto, uno aquí, 2 y 3. Ya que lo hicimos, ahora vamos a ir por esto, que hace mucho que no trabajábamos individualmente. Desconectamos para trabajar con ellos los cables O y los cables P. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar esto sobre la que será su posición. Voy a quitarle los maskings que le había puesto esto para que no se me moviera. ¿Dónde está mi cúter? No lo veo. Aquí estás. Si notaron que lo hice con miedo es porque efectivamente me da miedo. Y vamos a poner esto aquí encima. Con cuidado con estas antenitas que vamos a utilizar. Y este me parece que va a ir acá. Así. Y así. A su lugar de descanso. Ahí es donde va a estar para siempre nuestro Ecto. Y estos cables, no sé si te acuerdas que en algún número por aquí pusimos unas cositas que se alcanzan a ver por aquí tal vez. Esta de acá y esta de acá. Voy a levantarlo para que se vea un poquito mejor. Esta de aquí y esta de aquí. Por ahí vamos a pasar los cables para que no tengamos todo esto así tan convulsionado de cablecitos por aquí. Déjame hacerlo rapidísimo y te muestro cómo te debe quedar. Y ya que lo hayas hecho te va a quedar así. Te van a pasar los cablecitos abajo de esta pieza, por encima de donde irá la llanta, y por debajo de esta otra pieza para salir hacia este lado. Y aquí es en donde van a esperar a que lo coloquemos en el chasis cuando hagamos el matrimonio de la carrocería y el chasis. Y bueno, ahora que sigue, vamos a atornillar justo la parrilla en su lugar. En este poste y en este poste lo haremos con 2 tornillitos tipo LM. Y estas 2 antenitas, te voy a mostrar exactamente en dónde. Bueno, voy a atornillar estos para que no se me caiga. Y ahorita te enseño dónde van estas 2 antenitas también para que lo coloques. Y ahora sí te muestro, ya no se me va a caer esto y te lo puedo mostrar más fácilmente. Te va a quedar así. Y estas antenitas se van a atornillar en esos orificios. Ahí cerca de donde está el final de la antenita se ve uno. Y por acá está el otro. Esto lo haremos con 2 tornillos tipo BP.
Y ya que lo hicimos, te va a quedar así. Mira, ahora sí se ven dónde son los tornillitos de aquí. Ahí están. ¿Qué sigue? Vamos a darle la vuelta a esto, que ya está súper pesado ahora sí. Y vamos a irnos aquí adelante. Vamos a abrir el cofre otra vez. Y no sé a ver lo que voy a hacer. Vamos a moverlo un poquito así para mostrarte. En estos dos orificios que se ven de este lado, hay dos. Aquí, uno acá, uno aquí y uno acá. Vamos a atornillar nuestra parrilla también para que se quede en su lugar. Y con esto ahora sí terminamos el número 77. Déjame hacerlo de volada y vuelvo. Y pues ya terminado, tenemos el frente del vehículo terminado con su parrilla, bastante bonito. Vamos a darle al último número, al 78. Y tenemos el último número, justamente vamos a colocar el parabrisas. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacarlo de su caja. Y pues aquí voy a intentar conservar el plástico lo más posible para que se conserve de la mejor forma. Pues esto a un ladito para que veas el frente del Ecto 1. Hacia acá. Ahí estás. Y vamos a ponerle encima su parabrisas. Ahí está. Y encima tenemos este bonito marco cromado, que es una chulada. Todo este modelo es una cosa hermosísima. Y tiene espacio para que lo atornillemos con 6 tornillitos tipo EP. Estos van a embonar en estos espacios que ves aquí. Aquí hay 3 y aquí hay otros 3. Y simplemente pondremos esto por aquí encima y lo atornillaremos desde abajo. Voy a mover un poquito el plástico nada más para no apachurrar esto. Así. Vamos a moverle un poquito para volverlo a pegar. En cuanto terminemos la atornilladera, ahí vas. Y esto mantendrá nuestro parabrisas en su lugar. Eso espero. Ahí está. Pues lo voy a voltear para atornillarlo rapidísimo y vuelvo. Y aquí puedes ver justo donde atornillé. Te lo puedo enseñar ahora sí que ya que puse el parabrisas. Te queda en 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones. Y con esto pusimos el parabrisas de nuestro Ecto 1. Y un avance muy significativo, prácticamente casi todo el frente. Y por ahí la lamparita que debemos guardar para los próximos números. Y bueno, pues qué fascículo tan bueno este 21. Recuerda el número 75, 76, 77 y 78. Si los hiciste de forma individual, pues un avance grandotote, ¿no? Ya tenemos nuestras dos defensas colocadas en su lugar. Ya tenemos nuestro coche armado, la parrilla en su lugar también después de tantísimo tiempo. Ya tenemos nuestro parabrisas también en su lugar. Tenemos nuestra linterna. Ahí está. Por ahí no se deja poner, pero ahí va a estar. Este me parece que viene en la puerta. Ya cuando hagamos la puerta la vamos a tener. Y acuérdate de ahorita tener muchísimo cuidado cuando lo manipules, porque ya tenemos piezas que se pueden quebrar. Todavía faltan otras que también van a ser muy complicadas y que hay que tener muchísimo cuidado, que son las que pondremos en el techo dentro de algunos números. Pero por ahora vamos a darle muchísimo a las puertas. Me parece que vienen primero estas dos o estas dos, y después la trasera y después las otras dos que me hagan falta, las aletas y demás. Esto está padrísimo, esto está increíble. El cofre, como te decía, ya funciona de manera adecuada, se abre, se mantiene y se cierra también de manera adecuada. Todo está impresionante. Acuérdate que si tienes el mismo problema que tuve yo del cofre, que no cierra, simplemente afloja tantito la defensa, no la tienes que atornillar con demasiada fuerza y con eso va a ser más que suficiente. En fin, que si te gustó el video no te olvides de dejarme tu poderosísimo like. Si no te gustó, déjame tu poderosísimo comentario para saber por qué. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, es totalmente gratis, estamos de promoción, aprovéchala. Y no me queda nada más que despedirme, nos vemos pronto para continuar con la construcción de nuestro Ecto 1. Muchas gracias por verme, muchas gracias, adiós.